Hello guys, welcome to another class in Ebenezer School. Today we're going to learn about present perfect. En estos dos ejemplos podemos observar la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. En la imagen de la izquierda dice I've been in hospital for 3 weeks. Yo he estado hospitalizado por 3 semanas. Y en el siguiente ejemplo, el señor ya salió del hospital, dice I was in hospital for 6 weeks. Estuve en el hospital por 6 semanas. Entonces, la diferencia se nota en que en el primer ejemplo, el señor dice yo he estado, es decir, que todavía está hospitalizado y ha estado en ese lugar por 3 semanas. Entonces, el presente perfecto comienza en el pasado y continúa, tiene repercusión en el presente, mientras el pasado, en este caso simple, empieza en el pasado y termina en el pasado. Estuve en el hospital 6 semanas, es decir, ya no lo estoy. Well, let's see the definition. The present perfect is formed from the present tense of the verb have or has, and the past participle of the main verb. El presente perfecto es formado por el tiempo verbal en presente, en este caso have y has, y por el pasado participio del verbo principal. Aquí podemos observar un ejemplo. I have traveled to the USA once. Yo he viajado una vez a Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver las diferentes partes. Tenemos el sujeto que es I, el auxiliar que es have en presente, luego viene el pasado participio del verbo principal, que en este caso es el pasado participio de travel, de viajar, y tenemos el complemento. Entonces ahí lo que dice es yo he viajado a Estados Unidos una vez, o yo una vez viajé a Estados Unidos. Bueno, ¿cuándo usamos el presente perfecto? Vamos a ver en las siguientes diapositivas los usos de este tiempo verbal. Primer uso, for something that started in the past and continues in the present. Este fue el caso que vimos en el ejemplo. Son acciones que comienzan en el pasado y tienen repercusión en el presente. Primer ejemplo dice they've been married for nearly 50 years. They are still married. Ellos han estado casados por aproximadamente 50 años. Y entre paréntesis dice todavía están casados. Significa que es una acción que sucedió en el pasado y que continúa en el presente. A diferencia de lo anterior, vemos en el segundo ejemplo que está en pasado. They were married for nearly 50 years. Eso está en pasado simple. ¿Qué significa? Que actualmente no están casados. They are not married anymore. Ya no están casados. Eso, ahí podemos evidenciar la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple para explicar una acción que empezó en el pasado, continúa en el presente, o que simplemente la acción ya no ocurre más, se quedó en el pasado. En el siguiente ejemplo tenemos she has lived in Liverpool all her life. Ella ha vivido todo el tiempo, toda su vida, valga la redundancia, en Liverpool. Entonces significa que ella aún vive ahí. Por eso usamos el presente perfecto. She has lived. El auxiliar, en este caso en tercera persona, del have, y el pasado participio del verbo live. She has lived in Liverpool all her life. En el ejemplo de abajo lo tenemos en pasado simple. She lived in Liverpool all her life. She probably died. Probablemente murió o probablemente ya no vive en esa ciudad, por eso se usa el pasado simple. Segundo uso, for something that happened in the past but is not important at the time of speaking. Esto significa que es una situación que se presentó en el pasado, pero no es importante especificar el tiempo en que se hizo o el tiempo en el que se está hablando. Como primer ejemplo tenemos I can't get in the house, I've lost the keys. Dice, no puedo entrar a la casa, he perdido o yo he perdido las llaves. Entonces es una situación del pasado, tiene repercusión en el presente, pero no especificamos en qué momento está sucediendo. Se habla como una situación general. En el segundo ejemplo tenemos Teresa isn't at home, I think she has gone shopping. Aquí tenemos una suposición. Teresa no está en casa, pienso que se ha ido de compras. No, tampoco estamos especificando en qué tiempo está sucediendo la acción.
Tercer uso. We use the present perfect of be when someone has gone to a place and returned. But when someone has not returned, we use have, has, gone. La primera parte quiere decir que cuando vamos a hablar de si una persona ha ido o ha viajado a un sitio y ha regresado, utilizamos el pasado participio del verbo to be, que es been. En la segunda parte se refiere a cuando no sabemos o no tenemos certeza si la persona ha regresado de ese viaje o de ese lugar. En ese caso utilizamos la forma have y has acompañado del participio del verbo go, que es gone, para explicar esa situación. En el primer ejemplo tenemos have you ever been to San Francisco? ¿Has ido a San Francisco? La persona responde no, but I've been to Los Ángeles. Dice no, pero he ido a Los Ángeles. ¿Qué significa? Que en esas dos situaciones la persona ha ido a esos sitios y ha regresado al momento en que se está hablando o al sitio del que se está hablando en ese momento. En el segundo ejemplo dice where is Maria? I haven't seen her last weekend. ¿Dónde está María? No la he visto desde la semana pasada. La otra persona responde she's gone to Paris. She'll be back tomorrow. Ella se ha ido a París. Volverá mañana. Entonces fíjense que aquí no sabemos si la persona ha regresado, por eso no utilizamos been, utilizamos el presente perfecto como lo hemos venido explicando. Aquí tenemos otro uso. We often use the present perfect with the time adverbials just, only just, or recently, which refer to the recent past. Usamos el presente perfecto con algunos adverbios de tiempo, como por ejemplo just, only just o recently, los cuales se refieren al pasado reciente, algo que acaba de suceder o sucedió hace muy poco tiempo y que tiene repercusión en el presente. Entonces, por ejemplo, tenemos scientists have recently discovered a new breed of monkey. Los científicos han descubierto recientemente una nueva raza de mono. En el segundo ejemplo dice we have just gotten back from our holidays. Acabamos de regresar de nuestras vacaciones. Entonces fíjense que tenemos el mismo principio del presente perfecto, una situación que comienza en el pasado, tiene repercusión en el presente, y además le agregamos un adverbio para explicar que eso acaba de suceder o sucedió recientemente. Por último, we use the present perfect with unfinished time. For example, have you seen Helen today? ¿Has visto a Helen hoy? I haven't been to Paris. No he estado en París. Y mom's phone me only once this week. Mi mamá me llamó solamente una vez esta semana, o me ha llamado solamente esta semana. Well guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Take care and God bless you.